La lluvia golpeaba la carretera desierta, mientras un conductor reducía la velocidad para evitar un bache profundo. En medio del silencio, roto solo por el sonido de las gotas de lluvia, un grito ahogado resonó, casi perdido en la tormenta. Algo dentro de él se retorció, un instinto que no podía ignorar. Al salir del auto y mirar dentro del hoyo, su corazón latió con fuerza. Abajo, empapada y temblando, una niña lo miró con ojos asustados. Pero antes de contarte esta historia, suscríbete al canal para más videos como este. La niebla colgaba pesada sobre las calles vacías de la Ciudad de México, transformando el bullicio habitual de la ciudad en un silencio inquietante. Detrás del volante de su Bentley, Emiliano Morales apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, tratando de escapar de recuerdos que se negaban a desvanecerse. El asiento de cuero a su lado permanecía vacío, tal como lo había estado durante los últimos 8 meses, desde aquella tarde de domingo en la que todo lo que amaba le fue arrebatado. La pantalla digital en su tablero marcaba las 3:47 am, pero el tiempo había perdido todo significado. El sueño lo eludía la mayoría de las noches, dejándolo vagar por las calles desiertas de la ciudad como un fantasma. Su penthouse, alguna vez lleno del sonido de la risa de su hijo y la cálida presencia de su esposa Sofía, ahora se sentía como un mausoleo. Cada habitación guardaba ecos de felicidad que solo amplificaban su soledad. El puente que tenía adelante emergió de la niebla como un portal espectral. Emiliano lo había cruzado incontables veces antes, pero esta noche algo se sentía diferente. La neblina se arremolinaba alrededor de los cables de acero, creando fantasmas que bailaban en sus faros. Sus pensamientos derivaron hacia lugares oscuros. Qué fácil sería girar el volante ligeramente, poner fin al dolor constante que se había convertido en su existencia. Un sonido cortó su ensueño, tan tenue que casi lo pasó por alto. Redujo la velocidad, esforzándose por escuchar a través del suave zumbido del motor. Allí estaba de nuevo, un gemido, apenas audible por encima del suave chapoteo del río abajo. Las manos de Emiliano se movieron antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba haciendo. Detuvo el auto a un lado del puente, dejando los faros encendidos. La niebla se enroscó alrededor de su costoso abrigo de lana mientras salía, sus zapatos crujiendo sobre la grava dispersa. El sonido volvió a escucharse, más claro ahora, proveniente de un rincón sombrío entre 2 soportes del puente. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba. Al principio, solo podía distinguir un bulto de tela sucia, fácilmente confundible con basura descartada. Pero entonces el bulto se movió y el aliento de Emiliano se cortó. Una niña yacía acurrucada en una bola apretada, su pequeño cuerpo sacudido por violentos temblores. Su ropa, si es que podía llamarse así, no era más que harapos rotos. Su cabello oscuro y enmarañado ocultaba la mayor parte de su rostro, pero cuando levantó la cabeza ligeramente, Emiliano vio unos ojos que reflejaban una profundidad de sufrimiento que ningún niño debería conocer. Esos ojos se fijaron en los suyos por un momento antes de que perdiera el conocimiento. Emiliano no dudó, se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de su cuerpo aterradoramente frío. Pesaba casi nada cuando la levantó, demasiado poco para una niña de su tamaño. Su piel se sentía como hielo contra sus brazos. «Aguanta», susurró, aunque no estaba seguro de si podía escucharlo. «Solo aguanta». El viaje al Hospital Ángeles fue un borrón de luces rojas y oraciones desesperadas. Cada pocos segundos, Emiliano miraba la pequeña forma que yacía en el asiento trasero, asegurándose de que aún respirara. Sus respiraciones eran superficiales y parecían debilitarse con cada minuto que pasaba. La sala de emergencias entró en acción en el momento en que irrumpió por las puertas con la niña en brazos. Médicos y enfermeras los rodearon, sus voces urgentes pero profesionales, mientras la subían a una camilla. Bajo la dura luz fluorescente, Emiliano finalmente vio la magnitud de su condición. Moretones oscuros asomaban bajo los harapos que llevaba puestos. Sus mejillas estaban hundidas,
su piel casi translúcida. «Señor, necesita contarnos qué pasó», lo presionó una enfermera, su pluma lista sobre un clipboard. «¿Es su hija? ¿Cómo se llama?». Emiliano abrió la boca para responder, pero un movimiento en la camilla llamó su atención. Los ojos de la niña se habían abierto de nuevo, llenos de un terror que le hizo doler el pecho. Sus labios agrietados se movieron, formando palabras demasiado silenciosas para escuchar. Se acercó inclinándose a pesar de las protestas de la enfermera. Una sola palabra escapó de los labios de la niña antes de que la inconsciencia la reclamara de nuevo. «Por favor». Esa súplica susurrada golpeó a Emiliano como un golpe físico, agitando algo profundo dentro de él que creía muerto junto con su familia. Mientras el equipo médico la llevaba a través de las puertas batientes, se dio cuenta con absoluta certeza de que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que este momento pondría en marcha una cadena de eventos que pondrían a prueba los límites de su coraje, sus recursos y su humanidad. La niña en la camilla no era solo una niña que necesitaba ayuda. Ella llevaba secretos que personas poderosas matarían por mantener enterrados. Pero por ahora, todo lo que Emiliano podía hacer era hundirse en una incómoda silla de la sala de espera, sus manos aún temblando por el frío y el shock. Entre los harapos que le habían quitado a la niña, una enfermera había encontrado un trozo de papel amarillento. Se lo entregó sin comentarios. Con tinta descolorida, tenía una sola palabra: Arlisa. El amanecer se filtraba por las ventanas del hospital, pintando las paredes blancas y estériles en tonos de oro pálido. Emiliano no se había movido de su vigilia fuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos durante 6 horas. Su traje costoso estaba arrugado, su corbata descartada hacía tiempo, pero apenas lo notaba. Sus ojos permanecían fijos en la puerta por la que médicos y enfermeras entraban y salían periódicamente, sus rostros cada vez más preocupados con cada hora que pasaba. La doctora Valeria Martínez, la pediatra principal, se acercó a él con una tableta en la mano. La expresión grave que llevaba hizo que el estómago de Emiliano se retorciera. «Señor Morales, necesitamos hablar sobre la condición de la niña». Hizo un gesto hacia una sala de consulta privada cercana. Dentro, la doctora Martínez mostró una serie de imágenes que hicieron que la sangre de Emiliano se helara. Las radiografías revelaban un mapa de fracturas curadas, algunas antiguas, otras más recientes. «La desnutrición es severa», explicó, su voz cuidadosamente controlada. «Pero lo que más nos preocupa es el patrón de lesiones que estamos viendo. Estas no fueron accidentes». Las manos de Emiliano se apretaron en puños. «¿Cuánto tiempo?». «Basándonos en los patrones de curación de los huesos, meses, posiblemente años». La doctora Martínez lo miró a los ojos. «Señor Morales, tengo que preguntarle, ¿cómo la encontró exactamente?». Él relató los eventos en el puente, observando cómo ella tomaba notas cuidadosas. Cuando terminó, asintió lentamente. «Ya he notificado a los servicios de protección infantil. Querrán hablar con usted, y la policía también tendrá preguntas». «¿Cuándo puedo verla?». «Está sedada ahora. Estamos tratando la hipotermia y comenzando una realimentación cuidadosa, pero su condición es precaria. Su cuerpo ha estado en modo de supervivencia durante tanto tiempo». La doctora Martínez hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hay algo más que debe saber. Durante nuestro examen encontramos cicatrices inusuales en su espalda, una especie de símbolo o marca. Es antigua, pero deliberada». Un escalofrío recorrió la espalda de Emiliano. Antes de que pudiera responder, un fuerte alboroto estalló en la UCI. Las alarmas sonaron y el personal médico corrió más allá de la puerta de la sala de consulta. La doctora Martínez se puso de pie al instante, corriendo hacia el sonido. Emiliano la siguió con el corazón en la garganta. A través de las paredes de vidrio de la UCI podía ver a Arlisa agitándose en su cama, luchando contra las enfermeras que intentaban sostenerla. Sus gritos eran primitivos, llenos de puro
terror. El equipo médico se caía al suelo mientras ella pateaba y se retorcía, su pequeño cuerpo poseído por el pánico. Sin pensarlo, Emiliano pasó junto a las enfermeras y se acercó a su cama. «Arliza», llamó suavemente usando el nombre del papel. «Arliza, estás a salvo aquí». Sus luchas se detuvieron por un momento. Sus ojos salvajes encontraron su rostro y algo brilló en sus profundidades. Reconocimiento, tal vez, o al menos un atisbo de menos miedo. Siguió hablando, su voz baja y constante. «Nadie te va a lastimar, lo prometo. Te encontré en el puente, ¿recuerdas? Estás en un hospital ahora». Poco a poco, su respiración se calmó. La tensión en su cuerpo disminuyó, aunque sus ojos nunca dejaron su rostro. Cuando una enfermera se acercó con un sedante, Arliza se estremeció violentamente, su mano extendiéndose para agarrar la manga de Emiliano. «Esperen», les dijo a las enfermeras. «Solo denos un minuto». La doctora Martínez asintió y el personal médico retrocedió, aunque permanecieron cerca. Emiliano acercó una silla a la cama de Arliza, moviéndose con cuidado. «Mi nombre es Emiliano», dijo suavemente. «¿Puedes entenderme?» Ella no respondió, pero su agarre en su manga no se aflojó. De cerca, podía ver cicatrices tenues alrededor de sus muñecas, como si algo las hubiera atado repetidamente. La vista lo hizo sentirse enfermo. Una trabajadora social. Llegó poco después, presentándose como Margarita López. Su sonrisa profesional no llegaba a sus ojos mientras observaba la escena. «Señor Morales, necesito hablar con usted en privado». «No la voy a dejar», dijo Emiliano con firmeza, notando cómo el agarre de Arliza se apretaba ante sus palabras. «Señor, esta es una situación complicada. No tenemos identificación para esta niña, ni historial médico, nada. Hasta que podamos determinar su identidad y localizar a su familia». «¿Familia?». La voz de Emiliano fue cortante. «Mírela, mírelo, que su familia le hizo». La señora López frunció el ceño. «Señor Morales, entiendo que está emocionalmente involucrado, pero hay procedimientos que debemos seguir. Tendremos que colocarla en cuidado de emergencia una vez que esté estable». «No». La palabra no vino de Emiliano, sino de Arliza. Su voz era apenas un susurro, áspera y en desuso, pero el miedo en ella era inconfundible. «No, por favor». La trabajadora social se acercó, su voz dulce como la miel. «Cariño, vamos a encontrar un buen lugar para que te quedes». Arliza comenzó a temblar, el monitor cardíaco pitando más rápido. «No dejes que me lleven», le susurró a Emiliano. «No dejes que me lleven». La desesperación en su voz destrozó algo dentro de él. En ese momento, Emiliano tomó una decisión que alteraría el curso de ambas vidas. «Quiero solicitar la custodia de emergencia», dijo, mirando a la señora López. «Lo que sea necesario, los formularios que necesiten. No la voy a dejar sola». «Señor Morales, así no funciona esto. No puede simplemente. Tengo recursos, tengo espacio. Puedo proporcionarle todo lo que necesita». Su voz se fortaleció con cada palabra. «Y lo más importante, soy la única persona en quien confía en este momento». Como para probar su punto, los temblores de Arliza disminuyeron ligeramente. Ella observaba el intercambio con esos ojos demasiado viejos, sus dedos aún aferrados a su manga como un salvavidas. La señora López endureció su expresión. «Necesitaremos hacer verificaciones de antecedentes, estudios del hogar. Hay un proceso. Entonces comience, ahora». Emiliano sacó su teléfono. «Tendré a mi abogado aquí en una hora». Lo que siguió fue una ráfaga de llamadas, papeleo y amenazas veladas de ambos lados. Pero a través de todo, Emiliano no se movió del lado de Arliza. Podía sentir el peso de su mirada sobre él, midiéndolo, evaluándolo, probando si decía la verdad. Cuando el atardecer se acercaba, la doctora Martínez regresó con más resultados de pruebas. Su rostro estaba preocupado mientras llamaba a Emiliano a un lado. «Hay algo más en sus análisis de sangre», murmuró. «Algo que no puedo explicar. Me gustaría hacer más pruebas». Antes de que pudiera terminar, un alboroto estalló en el pasillo.
La voz de una mujer se elevó por encima del ruido general del hospital, exigente y aguda. ¿Dónde está? Sé que está aquí. No pueden mantenerme alejada de mi hija. Los monitores de Arlisa comenzaron a sonar de nuevo mientras su frecuencia cardíaca se disparaba. Su rostro se había vuelto pálido como la tiza, sus ojos llenos de un terror absoluto. Y en ese momento, Emiliano supo con una certeza visceral que lo que venía a través de esa puerta era mucho más peligroso que cualquier obstáculo burocrático que hubiera enfrentado hasta ahora. La mujer que irrumpió en la UCI pediátrica estaba vestida con ropa costosa, pero algo en su apariencia le pareció extraño a Emiliano. Su ropa de diseñador parecía demasiado nueva, su maquillaje demasiado perfecto, como un disfraz más que un estilo de vida. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en la cama de Arlisa, y su rostro se iluminó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cariño», gritó, avanzando rápidamente. «Mi dulce niña, te he estado buscando por todas partes». La reacción de Arlisa fue inmediata y violenta. Retrocedió en la cama del hospital, arrancándose la vía intravenosa en el proceso. Un sonido agudo escapó de su garganta, no exactamente un grito, pero algo más primitivo. Se apretó contra la pared, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Emiliano se interpuso entre ellos instintivamente. «Señora, voy a tener que pedirle que se aleje». El rostro de la mujer se endureció por una fracción de segundo antes de que regresara la actitud de madre preocupada. «¿Quién es usted? ¿Por qué me está separando de mi hija? La he estado buscando durante semanas». La doctora Martínez intervino, su voz profesionalmente calmada pero firme. «Señora, necesito que salga al pasillo. Esta paciente está en una condición frágil». «¿Paciente? Es mi hija. Su nombre es María y fue secuestrada hace 3 semanas». La mujer sacó una carpeta entregándosela a la trabajadora social que acababa de entrar. «Tengo todos sus documentos aquí, acta de nacimiento, registros médicos, todo». La señora López comenzó a examinar los documentos mientras llegaba la seguridad del hospital, posicionándose cerca de la puerta. Emiliano permaneció junto a la cama de Arlisa, consciente de cómo ella había agarrado su brazo de nuevo, sus pequeños dedos apretando con fuerza desesperada. «Estos documentos parecen estar en orden», dijo la señora López lentamente, aunque su ceño estaba fruncido. «Aunque necesitaré verificarlos con nuestra oficina». La mujer, que se había presentado como Catalina Beltrán, sonrió triunfalmente. «Por supuesto que están en orden. Ahora, si me disculpan, me gustaría llevar a mi hija a casa». «Eso no es posible», interrumpió la doctora Martínez. «Esta niña está severamente desnutrida y muestra signos de abuso extenso. Necesita permanecer hospitalizada y habrá una investigación». «¿Investigación?». La voz de Catalina se elevó. «¿Me está acusando de algo? Mi hija fue secuestrada. He estado enferma de preocupación. Lo que sea que le haya pasado fue obra de quien la tomó». Durante este intercambio, Emiliano notó algo extraño. Cada vez que Catalina hablaba, el agarre de Arlisa en su brazo se apretaba rítmicamente, casi como si estuviera marcando un patrón. Escuchó con más atención la voz de Catalina y de repente lo entendió. Arlisa estaba reaccionando a palabras específicas, frases específicas. Este no era un miedo aleatorio, era una respuesta condicionada. «Sus documentos dicen que su nombre es María Beltrán», dijo cuidadosamente, observando la reacción de Arlisa. No hubo respuesta a ese nombre, pero cuando la encontré, tenía un papel con el nombre Arlisa. Un apretón definido de su brazo al escuchar ese nombre. La sonrisa de Catalina titubeó. «Bueno, María Elizabeth. A veces la llamamos Mary Lisa. Los apodos de los niños, ya sabes cómo son». La explicación fue fluida, practicada. Demasiado practicada. Emiliano miró el acta de nacimiento en las manos de la señora López. El papel estaba desgastado, amarillento por la edad, pero cuando miró más de cerca notó algo extraño en los bordes. Estaban demasiado limpios, demasiado uniformes para un documento supuestamente de 15 años.
Señora Beltrán, dijo, en voz baja, ¿le importaría decirnos en qué hospital nació María? En el Hospital San Francisco, respondió de inmediato. Interesante, dijo Emiliano, sacando su teléfono, porque yo formo parte de la junta directiva del Hospital San Francisco y no tenían una sala de maternidad en 2009. Estuvo cerrada por renovaciones todo ese año. El cambio en la actitud de Catalina fue instantáneo y escalofriante. La preocupación maternal desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Arrebató los documentos de las manos de la señora López. Claramente ha habido alguna confusión. Regresaré con mi abogado. Se dio la vuelta y salió con paso firme, dejando una estela de tensión a su paso. Los guardias de seguridad la siguieron, presumiblemente para asegurarse de que abandonara el edificio. Pero Emiliano sabía que esto no había terminado. Cualquier juego que se estuviera jugando aquí apenas comenzaba. Una vez que Catalina se fue, el agarre de muerte de Arlisa en el brazo de Emiliano se relajó lentamente, aunque ella permaneció apretada contra la pared. La doctora Martínez se acercó con cuidado, llevando una nueva vía intravenosa, pero Arlisa se encogió ante su tacto. «Déjame», dijo Emiliano suavemente. Se volvió hacia Arlisa, moviéndose lento y deliberadamente. «Esto te ayudará a sentirte mejor. ¿Dejarás que la doctora Martínez lo coloque de nuevo? Me quedaré justo aquí». Los ojos de Arlisa se movieron entre ellos antes de que asintiera levemente. Mientras la doctora Martínez trabajaba, Emiliano notó algo que no había visto. Antes, una pequeña cicatriz detrás de la oreja de Arlisa, parcialmente oculta por su cabello. Parecía casi como un número. La señora López estaba en su teléfono, hablando rápidamente con alguien de su oficina. «Sí, necesito una investigación de emergencia». «No, los documentos son muy sospechosos». «Lo entiendo, pero dadas las circunstancias». Emiliano aprovechó el momento para hablar en voz baja con la doctora Martínez. «La marca que mencionaste antes en su espalda, ¿cómo era exactamente?» La expresión de la doctora se tornó preocupada. «No es algo que haya visto antes, casi como una marca pero con un patrón específico. Tomé fotos para el registro médico, si quieres». Fue interrumpida por un anuncio de código azul desde otra habitación. Mientras corría hacia allá, Emiliano se quedó con la creciente certeza de que había tropezado con algo mucho más oscuro que un simple caso de abuso infantil. La forma en que Catalina había aparecido tan rápido, con documentación perfectamente preparada, las reacciones específicas de Arlisa a ciertas frases, las marcas misteriosas en su cuerpo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz débil de Arlisa, tan baja que casi no la escuchó. «Ella va a regresar», susurró. «Siempre regresan». Las palabras le provocaron un escalofrío. «¿Quiénes son, Arlisa?» Pero ella había vuelto a sumirse en el silencio, sus ojos fijos en la puerta de la habitación del hospital. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero había algo más en su postura ahora, una tensión, como un animal preparándose para huir. Emiliano reconoció esa mirada. La había visto en su propio espejo en los meses posteriores a la pérdida de su familia, cuando las paredes de su vida se cerraban y cada instinto le gritaba que escapara. Tomó una decisión entonces, una que tendría consecuencias que aún no podía imaginar. Sacando su teléfono, hizo 2 llamadas. La primera fue a su abogado, Javier Morales. «Necesito que prepares los papeles de custodia de emergencia de inmediato. Y Javier, usa todas las conexiones que tengas. Esto necesita suceder rápido». La segunda llamada fue a su jefe de seguridad, Miguel Torres. «Necesito que hagas 2 cosas. Primero, ven al Hospital Ángeles y establece un equipo de protección. Segundo, empieza a investigar. Busca casos similares, niños encontrados con marcas misteriosas, documentación sospechosa, mujeres que dicen ser sus madres. Algo me dice que estamos ante un patrón aquí». Al terminar las llamadas, notó que Arlisa lo observaba intensamente. Había algo diferente en su mirada ahora. No exactamente confianza, pero quizás el primer destello de esperanza. Se sentó,
junto a su cama de nuevo, sintiendo que ella quería decir algo. Finalmente, en una voz apenas por encima de un susurro, habló. «Los otros todavía están allí». La noche había caído sobre el hospital, convirtiendo las ventanas en espejos oscuros. Emiliano se sentó en la habitación atenuada, observando el sueño inquieto de Arlisa. Los guardias de seguridad estaban apostados afuera, pero no podía sacudirse la sensación de que solo estaban ganando tiempo. La aparición de Catalina había cambiado todo. Ahora estaban en una cuenta regresiva, aunque no estaba seguro de hacia qué. Su teléfono vibró silenciosamente. Javier, su abogado, había enviado los documentos preliminares para la custodia temporal de emergencia. El mensaje debajo era menos alentador. Los tribunales abren a las 9 a.m. Hasta entonces nuestras manos están atadas. Un pequeño gemido llamó su atención. Arlisa estaba temblando en su sueño, su rostro contraído por el miedo. Sin pensarlo, Emiliano extendió la mano para acariciar su cabello, pero en el momento en que su mano la tocó, sus ojos se abrieron de par en par con un jadeo silencioso. «Está bien», dijo suavemente, retirando su mano. «Solo fue un sueño». La respiración de Arlisa se calmó lentamente, pero sus ojos permanecieron alerta, escaneando la habitación como si revisara todas las salidas. Era un hábito que Emiliano había notado antes, uno que ningún niño debería tener. «¿Quieres un poco de agua?», preguntó alcanzando la taza en la mesa de noche. Ella asintió levemente, y él la ayudó a sostener la taza con sus manos temblorosas. Mientras bebía, Emiliano notó que su mirada se dirigía hacia la foto que había colocado en la mesa, antes, el único objeto personal que llevaba en su billetera. Mostraba a una mujer riendo con cabello castaño rojizo, cargando a un niño pequeño sobre sus hombros, su alegría radiante en la imagen. «Esa es Sofía», dijo en voz baja, sorprendido por lo estable que se mantenía su voz. «Mi esposa, y ese es Tomás, nuestro hijo. Ellos...». Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca había dicho en voz alta antes. «Ya no están aquí». Arlisa estudió la foto intensamente, luego lo miró con una pregunta en sus ojos. «Era un domingo normal», continuó, los recuerdos inundándolo. «Volvíamos del partido de fútbol de Tomás. Había anotado su primer gol, y íbamos a celebrar con helado. Sus manos se apretaron involuntariamente. El otro conductor estaba enviando mensajes de texto. Se pasó un semáforo en rojo. Intenté esquivarlo, pero se quedó en silencio, perdido en el chirrido de llantas, el sonido del metal aplastándose. Cuando finalmente levantó la vista, encontró a Arlisa mirándolo con una expresión que no había visto antes. Empatía. Lentamente, con vacilación, extendió la mano y tocó la suya. El gesto fue tan inesperado, tan gentil, que Emiliano sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Ahí estaba esta niña, que había sufrido un trauma inimaginable tratando de consolarlo. «Lo entiendo», susurró, su voz áspera por el desuso. Cuando te quitan todo». Fue lo más que había hablado desde que la encontró. Emiliano permaneció perfectamente quieto, temiendo que cualquier movimiento pudiera hacerla retroceder de nuevo al silencio. «Decían que yo era mala», continuó, su voz bajando aún más. Por eso nadie me quería». Se detuvo, su pequeño cuerpo comenzando a temblar de nuevo. «No eres mala, Arlisa», dijo Emiliano con firmeza. «Nada de lo que hicieron fue tu culpa». Ella sacudió la cabeza violentamente. «No lo entiendes. Los otros los dejé allí. Me escapé, pero ellos todavía...». Su respiración se volvió errática, el pánico apoderándose de ella. Oye, mírame», dijo Emiliano suavemente. «Estás a salvo ahora. Nadie te va a llevar de vuelta allí». «No, puedes prometer eso», susurró. «Ella me encontró, siempre nos encuentran». Antes de que Emiliano pudiera responder, un suave golpe en la puerta los hizo saltar a ambos. La doctora Martínez entró, llevando una tableta y luciendo preocupada. «Señor Morales, ¿podría hablar con usted un momento?». Sus ojos se dirigieron significativamente hacia el pasillo.
Emiliano comenzó a levantarse, pero la mano de Arlisa salió disparada, agarrando su manga con una fuerza sorprendente. «Está bien», la aseguró. «Estaré justo afuera de la puerta donde puedas verme». Ella lo soltó de mala gana, sus ojos fijos en la puerta mientras salía con la doctora Martínez. «Los análisis de laboratorio llegaron», dijo la doctora en voz baja. «Encontramos algo inusual en su sangre. Rastros de un compuesto que nunca antes había visto. Lo envié a nuestro departamento de toxicología, pero están igual de desconcertados». Emiliano sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué tipo de compuesto? Eso es lo preocupante, no pueden identificarlo, pero aquí está lo que nos preocupa. Parece estar descomponiéndose en su sistema, y a medida que lo hace, sus signos vitales se vuelven cada vez más erráticos. Es como si su cuerpo estuviera pasando por algún tipo de abstinencia. ¿Pero de qué? No lo sabemos. Como para enfatizar su punto, el sonido de los equipos médicos pitando más rápidamente llegó desde la habitación de Arlisa. Corrieron de regreso para encontrarla agarrando su pecho, su rostro contraído por el dolor. «Arde», jadeó. Como antes, cuando ellos... Sus palabras se cortaron con una violenta convulsión. La doctora Martínez saltó a la acción, llamando a asistencia mientras intentaba estabilizar a su paciente. Emiliano se encontró empujado a un lado, mientras el personal médico inundaba la habitación. A través del caos, notó algo que le heló la sangre. En el brazo de Arlisa, donde había estado la vía intravenosa, un patrón estaba apareciendo, en su piel, similar a la marca que la doctora Martínez había descrito en su espalda, pero esta era nueva, emergiendo como una marca que subía a la superficie. En algún lugar del hospital, una puerta se cerró de golpe. Pasos apresurados resonaron por el pasillo, y a través de la ventana de observación, Emiliano vio un rostro que reconocía, una de las enfermeras que había estado revisando a Arlisa durante el día, pero ya no llevaba el uniforme del hospital. En cambio, se apresuraba hacia la salida, hablando urgentemente por teléfono. El entrenamiento de seguridad de Emiliano entró en acción. «¡Detengan a esa enfermera!», le gritó a su equipo de seguridad. Pero cuando intentaron interceptarla, la alarma de incendios del hospital sonó de repente. En el caos resultante de los protocolos de evacuación y los sistemas de rociadores, la misteriosa enfermera desapareció. De vuelta en la habitación, la doctora Martínez había logrado estabilizar a Arlisa, pero su rostro estaba grave. Lo que sea que le esté pasando se está acelerando. Necesitamos averiguar qué le dieron, y rápido. Emiliano miró a Arlisa, inconsciente, la extraña marca que ahora resaltaba claramente contra su piel pálida. Se estaban quedando sin tiempo, y tenía la sensación de que el hospital, con toda su seguridad y experiencia médica, ya no era el lugar más seguro para ella. El amanecer estaba rompiendo cuando Javier Morales llegó al hospital, su apariencia usualmente impecable, mostrando signos de una noche sin dormir. Con solo mirar el rostro demacrado de Emiliano, lo llevó a un rincón tranquilo de la sala de espera. «Es peor de lo que pensábamos», dijo Javier, su voz apenas por encima de un susurro. «He estado haciendo llamadas toda la noche. Esa mujer, Catalina Beltrán, no existe, al menos no antes de hace 3 semanas. Todo sobre ella: licencia de conducir, seguro social, historial crediticio, apareció de repente, como si alguien hubiera construido una identidad desde cero». Emiliano se pasó la mano por el rostro, sintiendo la barba de 2 días sin afeitar. ¿Y la enfermera que desapareció? Desapareció. Las cámaras de seguridad se apagaron durante la alarma de incendio. Demasiado conveniente para ser una coincidencia. Javier dudó, luego sacó su tableta. «Pero eso no es lo peor, mira esto». Le mostró a Emiliano un artículo de noticias de hace 6 meses. Un caso similar en Guadalajara. Un niño encontrado abandonado, mostrando signos de abuso y síntomas médicos misteriosos. Una mujer apareció afirmando ser la madre, con documentación perfecta. El niño desapareció del hospital antes de que los servicios sociales pudieran investigar. «Hay otros», continuó Javier, desplazándose por más artículos. «Monterrey, Puebla, Tijuana,
Siempre el mismo patrón, y los niños nunca son encontrados. Antes de que Emiliano pudiera responder, la doctora Martínez se acercó, luciendo exhausta. «Señor Morales, ella está preguntando por usted». En la habitación de Arlisa, la luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre el equipo médico. Ella parecía más pequeña que nunca en la cama del hospital, su piel casi translúcida, pero sus ojos estaban claros mientras se fijaban en Miss Tom. El rostro de Emiliano. «Están viniendo», susurró mientras él se sentaba a su lado. «Lo puedo sentir». «¿Cómo lo sabes?» Ella tocó la marca en su brazo, que se había desarrollado en un patrón distintivo durante la noche. «Así es como nos rastrean cuando aparece», tragó con dificultad. «Es cuando vienen a llevarnos de vuelta». «¿De vuelta a dónde, Arlisa? Necesitas decírmelo». Ella negó con la cabeza, el terror brillando en su rostro, pero luego pareció tomar una decisión. Lentamente, con dolor, se dio la vuelta, levantando la parte trasera de su bata de hospital. La marca que la doctora Martínez había mencionado estaba allí, pero ahora Emiliano podía verla claramente. Un diseño intrincado que parecía casi como un circuito. «Nos pusieron cosas dentro», dijo, su voz temblorosa. «Medicina», decían, «para hacernos mejores, pero nos hace necesitarlos. Cuando intentamos irnos», hizo un gesto débil hacia los monitores que mostraban sus signos vitales inestables. Un ruido en el pasillo la hizo estremecerse. La señora López, de los servicios sociales, se acercaba con 2 oficiales de policía. El corazón de Emiliano se hundió. Sabía lo que esto significaba. «Señor Morales», dijo la señora López al entrar, su voz profesionalmente distante. «Hemos recibido información preocupante sobre su verificación de antecedentes, y dadas las circunstancias sospechosas, el tribunal ha ordenado que Arlisa sea puesta bajo custodia estatal de inmediato». «No pueden», comenzó Emiliano, pero uno de los oficiales dio un paso adelante. «Señor, tenemos una orden judicial. Por favor, aléjese de la niña». Los monitores de Arlisa comenzaron a sonar más rápido mientras su pánico aumentaba. «No, te dejes que lo hagan», suplicó agarrando la mano de Emiliano. «Me encontrarán si me llevan». La expresión de la señora López se suavizó ligeramente. «Cariño, estarás a salvo bajo nuestro cuidado. Te llevaremos a una instalación segura». «No». El grito de Arlisa estaba lleno de terror. «No otra instalación, por favor». Los oficiales avanzaron y algo en Emiliano se rompió. 8 meses de dolor e impotencia se cristalizaron en un solo momento de claridad. No pudo salvar a su esposa y a su hijo, pero podía salvarla a ella. «Javier», dijo en voz baja, «inicia el protocolo 7». Su abogado abrió los ojos de par en par. El protocolo 7 era algo que habían establecido después de la muerte de Sofía y Tomás. Una disolución completa de los activos visibles de Emiliano, transfiriendo todo a cuentas ocultas. Estaba destinado a ser un último recurso, una forma de desaparecer si el dolor se volvía demasiado. «Emiliano, piensa en lo que estás haciendo», advirtió Javier. «Una vez que comience esto, no hay vuelta atrás. Perderás todo, tu empresa, tus propiedades, tu reputación». «Lo perdí todo hace 8 meses», respondió Emiliano. «Ahora tengo la oportunidad de salvar a alguien más de perderlo todo también». Javier dudó por un momento, luego asintió. Sacó su teléfono y marcó un solo número. Lo que sucedió a continuación fue un caos cuidadosamente orquestado. La energía del hospital parpadeó. Una falla técnica causada por uno de los ejecutivos. Detí leales a Emiliano. En la oscuridad momentánea y la confusión, el equipo de seguridad de Miguel Torres creó una distracción en la entrada principal. Cuando los generadores de respaldo se encendieron 30 segundos después, la habitación de Emiliano estaba vacía. Los monitores estaban en silencio, las líneas intravenosas desconectadas con cuidado. En la cama había la billetera de Emiliano, su teléfono y una nota que decía simplemente: «Lo siento». Pero no había terminado. Mientras Emiliano cargaba a Arlisa a través de una entrada de servicio hacia un auto que los esperaba,
sabía que apenas comenzaban la parte más difícil. Ella temblaba en sus brazos, su fiebre subiendo de nuevo, la extraña marca en su brazo volviéndose más distintiva. «No puedo ir muy lejos», susurró contra su hombro. «La medicina se me está jalando de vuelta». «Entonces averiguaremos qué es», prometió Emiliano. «Encontraremos una manera de romper su control sobre ti, lo que sea necesario». Mientras se alejaban del hospital, Emiliano vio un vistazo de Catalina Beltrán observando desde una ventana superior. Ya no sonreía y estaba hablando por teléfono. Sabía que los perseguirían, que usarían todos sus recursos para encontrarlos. Pero, por primera vez desde que perdió a su familia, Emiliano se sintió verdaderamente vivo. Tenía un propósito nuevamente. No solo salvar a Arlisa, sino exponer la oscuridad que había intentado reclamarla. El camino por delante sería peligroso, pero había tomado su decisión. En el asiento trasero, la fiebre de Arlisa subió de sinonese nuevo, y ella gimió de dolor. Emiliano le sostuvo la mano con fuerza, jurando en silencio que encontraría una manera de liberarla del veneno que le habían puesto en su sistema. Ya había perdido una familia por fuerzas fuera de su control, no perdería otra. La vieja casa del lago había sido el refugio favorito de Sofía, un lugar tan privado que no aparecía en ninguno de los registros oficiales de propiedades de Emiliano. Mientras cargaba a Arlisa por los escalones de madera chirriantes, los recuerdos lo inundaron. Escapadas de Dasmas, fin de semana, la primera excursión de pesca de Tomás. Mañanas tranquilas viendo la neblina elevarse sobre el agua. Ahora la casa permanecía como testigo silencioso de un tipo diferente de refugio. «Casi llegamos», murmuró a Arlisa, que había estado entrando y saliendo de la conciencia durante las 3 horas de viaje. Su piel ardía contra su pecho, la fiebre subiendo constantemente a pesar de la medicación que la doctora Martínez les había suministrado en secreto antes de su escape. Dentro, una capa de polvo cubría los muebles, pero todo permanecía exactamente como lo habían dejado 8 meses atrás. Emiliano llevó a Arlisa a la antigua habitación de Tomás, su corazón apretándose al ver los carteles de dinosaurios y los aviones a escala que aún colgaban de las paredes. La acostó suavemente, en la cama, observando cómo sus ojos se abrían lentamente, tomando los alrededores desconocidos. «¿Dónde?», logró susurrar. «En un lugar seguro», aseguró Emiliano, aunque sabía que la seguridad era relativa ahora. «Intenta descansar, necesito hacer una llamada». En la cocina, usó el teléfono desechable que Javier le había proporcionado para marcar un número que había memorizado horas antes. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. «Te dije que solo usaras este número en una emergencia», dijo la doctora Martínez en voz baja. «Su fiebre está empeorando. Las marcas se están extendiendo». Emiliano miró hacia la habitación de Tomás. ¿Qué encontró el laboratorio? Los resultados preliminares son preocupantes. El compuesto en su sangre no es solo una droga, es una especie de hormona sintética combinada con un metabolito de rastreo. Crea una dependencia mientras permite rastrear al sujeto a través de marcadores biológicos. El agarre de Emiliano en el teléfono se apretó. ¿Puedes ayudarla? Tal vez, pero necesitaré más datos. La muestra que tomamos no fue suficiente para sintetizar un antídoto, y sin saber la composición exacta. Un golpe desde la habitación de Tomás cortó la conversación. Emiliano corrió de regreso y encontró a Arlisa en el suelo, su cuerpo convulsionando. Sus ojos se habían volteado mostrando solo el blanco, y la marca en su brazo brillaba con un resplandor rojo furioso. Actuando por instinto, la levantó en sus brazos, tratando de evitar que se lastimara. Su piel ardía como si estuviera en llamas, y murmuraba algo entre espasmos, palabras que no podía entender. «Arlisa», llamó suavemente. «¿Puedes oírme?» Sus ojos se abrieron de golpe, pero no había reconocimiento en ellos. «Por favor», suplicó dirigiéndose a alguien que Emiliano no podía ver. «Seré buena, prometo que seré buena». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Cuántas veces había suplicado así? ¿Cuántas veces la habían ignorado?
«Eres buena», susurró con firmeza. «Siempre has sido buena». Algo en su voz pareció llegarle. La tensión en su cuerpo disminuyó ligeramente y sus ojos se enfocaron en su rostro. «Están en mi cabeza», susurró. «Puedo sentirlos, jalándome». Emiliano la llevó de vuelta a la cama, su mente acelerándose. El compuesto en su sangre no solo causaba síntomas físicos, sino que también desencadenaba respuestas psicológicas, recuerdos de un trauma que iba más allá de lo que había imaginado. Regresó al teléfono, donde la doctora Martínez esperaba, ansiosamente. «¿Cuánto tiempo tiene?» El silencio de la doctora fue respuesta suficiente. Finalmente habló. «Sin tratamiento, tal vez 48 horas antes de que comience la falla orgánica. El compuesto parece estar diseñado de esta manera: hacerlos dependientes, luego forzarlos a regresar o enfrentar las consecuencias. Tiene que haber algo que podamos hacer». «Podría haberlo». La voz de la doctora Martínez bajó aún más. «En Mid-Century, el caos después de que te fuiste, logré acceder a algunas de las pertenencias de la falsa enfermera. Dejó atrás un vial de algo. Lo he estado analizando y parece ser un agente estabilizador. No es una cura, pero algo para ganarnos tiempo». Una chispa de esperanza brilló en el pecho de Emiliano. «¿Dónde estás?» «No puedo decírtelo. Han estado vigilando el hospital haciendo preguntas, pero puedo hacer que alguien te lo entregue. Hay una farmacia vieja en Valle del Sol, a unos 30 kilómetros de donde creo que estás. Mi hermano dejará el paquete allí esta noche». Valle del Sol. Emiliano lo conocía, un pequeño pueblo por el que él y Sofía solían pasar de camino a la casa del lago. ¿Cómo sabré que es seguro? El paquete estará marcado con una mariposa. Era la favorita de Sofía, ¿no? Ella me lo dijo una vez durante los chequeos de Tomás. La mención de su familia lo habría paralizado meses atrás. Ahora fortalecía su determinación. «Gracias, Valeria». «No me des las gracias todavía. Y Emiliano, ten cuidado. La mujer que decía ser su madre regresó al hospital después de que te fuiste. La forma en que miró los registros médicos de Arlisa no era preocupación maternal, era posesión». Después de terminar la llamada, Emiliano regresó a la habitación de Tomás. Arlisa se había envuelto en una de las viejas mantas de Tomás, sus manos alrededor de una taza de chocolate caliente que la señora Peterson había insistido en preparar. La fiebre había bajado temporalmente, pero las marcas en su piel parecían haber adquirido un brillo plateado. «He estado pensando», dijo en voz baja, hablando más de lo que lo había hecho desde que Emiliano la encontró, «sobre la memoria, sobre cómo algunas cosas se desvanecen y otras permanecen afiladas como vidrio». Emiliano esperó, dejándola encontrar sus palabras. Se había vuelto más reflexiva en estos meses, procesando sus experiencias a su manera y en su tiempo. «Recuerdo cosas ahora que estaban bloqueadas antes», continuó. «El rostro de mi madre, el sonido de la risa de mi padre, el día que murieron en el incendio». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su bebida. «Pero también recuerdo todo lo que vino después, el dolor, el miedo, la forma en que intentaron hacernos olvidar que éramos humanos». «Esos recuerdos también son parte de ti», dijo Emiliano, suavemente. «No te hacen menos tú». Arlisa asintió lentamente. «Como tus recuerdos de Sofía y Tomás. Duelen, pero también son preciosos, ¿verdad?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento, no pudo hablar debido a la repentina opresión en su garganta. «Sí», logró decir finalmente. «Muy preciosos». Se sentaron en un silencio cómodo, viendo cómo el sol pintaba el lago en tonos de ámbar. Una bandada de gansos pasó por encima, sus graznidos resonando sobre el agua. «Los otros niños», dijo Arlisa de repente, «los que son como yo, ¿están todos a salvo ahora?». «Sí, el equipo de Miguel se aseguró de eso. Todos están recibiendo la ayuda que necesitan. ¿Y Catalina?». «Nunca lastimará a nadie más. El juicio comienza el próximo mes». Arlisa absorbió esta información en silencio. Luego, en una voz más pequeña, «¿Y yo?».
Emiliano se volvió para mirarla, realmente mirarla. La niña asustada y quebrada que había encontrado bajo el puente ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había luchado para regresar desde el borde del olvido, alguien que le había enseñado cómo vivir de nuevo. Los papeles de adopción llegaron esta mañana, dijo suavemente. Si eso es lo que todavía quieres. Sus ojos se encontraron con los suyos, brillando con lágrimas no derramadas. ¿Todavía me quieres, incluso después de todo? Arlisa dejó su taza y se volvió para mirarla directamente. Cuando perdí a mi familia, pensé que era el final. Pensé que nunca me sentiría completo de nuevo. Pero encontrarte, ayudarte, me devolvió algo que pensé que se había ido para siempre. ¿Qué? Propósito, esperanza, una razón para seguir adelante. Sonrió suavemente. Me salvaste, tanto como yo te salvé a ti. Ella se lanzó a sus brazos, derramando el chocolate caliente olvidado sobre el muelle. Se abrazaron mientras el sol comenzaba a ponerse. Dos personas rotas que de alguna manera habían encontrado la manera de estar completas de nuevo. ¿Podemos ir a la casa?, preguntó Arlisa finalmente. La señora Peterson dijo que estaba haciendo pastel de manzana, y creo que estoy lista para ver los álbumes de fotos, los de Sofía y Tomás. Emiliano sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Nunca había preguntado por ellos antes. Parecía temer invadir esos recuerdos, pero ahora estaba lista para ser parte de toda la historia. La alegría y el dolor, la pérdida y el encuentro. Mientras caminaban de regreso a la casa, tomados de la mano, la última luz del día convertía las ventanas en oro. Adentro, la señora Peterson tarareaba mientras se movía por la cocina. El olor a manzanas horneadas y canela llenaba el aire, mezclándose con la brisa fresca del otoño. No era la vida que Emiliano había imaginado para sí mismo. El dolor de perder a Sofía y Tomás siempre estaría allí, un dolor silencioso en su corazón. Pero junto a eso ahora había algo nuevo, la alegría de ver a Arlisa sanar, crecer y volverse más plenamente ella misma con cada día que pasaba. Ambos habían perdido todo una vez, pero juntos habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. Una segunda oportunidad en la familia, en la esperanza, en la vida misma. Mientras entraban a la cálida luz de la casa, Arlisa apretó su mano. «Estamos en casa», dijo simplemente. Y lo estaban.